Hubo una vez un hombre al que llamaban el mito, un hombre que no solo desafió al cuerpo humano, sino también a la historia, al sistema y al mismísimo Arnold Schwarzenegger. Su nombre, Sergio Oliva, y aunque el mundo lo recuerda por sus músculos imposibles, detrás de ellos había algo más poderoso, una mente forjada entre guerra, hambre y libertad. Nació en Cuba, en medio del sudor, el sol y las órdenes militares. No soñaba con fama, soñaba con escapar, y lo logró. Cruzó el mar, cambió su destino y levantó pesas con la misma rabia con la que otros levantaban armas. Cuando llegó a Estados Unidos no tenía nada, ni idioma, ni amigos, ni futuro, pero sí tenía una fe brutal en una sola idea: nadie me va a detener. Con los años, ese soldado sin patria se convirtió en leyenda, en el campeón del Mr. Olympia y el único hombre capaz de vencer al mito más grande del culturismo. Pero como todo héroe trágico, Sergio Oliva también conocería la traición, el racismo, la caída y la tragedia, porque el camino hacia la libertad a veces deja más cicatrices que cadenas. Esta no es la historia de un cuerpo invencible, es la historia de un hombre que luchó contra el mundo y terminó luchando contra sí mismo. ¿Y tú, qué estarías dispuesto a perder por alcanzar tu libertad? Antes de ser un mito, fue un niño de la pobreza. En las calles de Cuba, el sol quemaba sin compasión y los sueños eran un lujo reservado para los que tenían pan. Sergio Oliva nació de ese fuego, en una tierra donde la obediencia era ley y la libertad solo una palabra que se murmuraba con miedo. Su padre, un obrero fuerte y silencioso, le enseñó lo esencial, que el cuerpo es el único que nadie puede quitarte. Y Sergio tomó esa idea como profecía. Desde adolescente, su fuerza era distinta. No solo era genética, era rabia, era resistencia, era supervivencia pura. Cuando entró en el ejército, su cuerpo ya destacaba entre los demás, pero más que músculos, lo que llamaba la atención era su mirada, firme, concentrada, impenetrable. Mientras otros soldados temían del castigo, él temía la debilidad. La rutina militar lo endureció aún más. Horas bajo el sol, peso sobre los hombros, hambre contenida. Pero en ese sufrimiento, Sergio descubrió su primera pasión: el control. Controlar el dolor, controlar la respiración, controlar el cuerpo hasta dominarlo por completo. Y ahí entre las sombras del cuartel nació su primer credo: si puedo dominarme a mí mismo, puedo dominar al mundo. Cada flexión, cada carga, cada gota de sudor era un paso más hacia un destino que todavía no comprendía. Años después diría que el ejército le enseñó disciplina, pero también le enseñó a desconfiar del poder. Ver cómo unos pocos mandaban sobre muchos le sembró una idea que jamás abandonaría. La libertad debía ganarse, no pedirse. Esa semilla creció dentro de él y lo empujaría a tomar la decisión más peligrosa de su vida: escapar. Porque a veces la fuerza no se mide por los kilos que levantas, sino por los muros que decides derribar. Cuba, 1962. El aire estaba cargado de miedo. La revolución lo controlaba todo. Cada movimiento, cada palabra y cada sueño. Sergio Oliva ya no era un soldado, era también un atleta prometedor. Representaba a su país en levantamiento de pesas y se preparaba para competir en los Juegos Panamericanos. Pero dentro de él, algo se quebraba y se planeaba. En los entrenamientos veía lo mismo que en el ejército: jerarquías, control, miedo disfrazado de disciplina. Cada vez que levantaba una barra cargada de peso, sentía que lo que quería realmente levantar era el yugo que lo ataba a su país. Hasta que llegó el momento. En una competencia internacional en Jamaica, Sergio y otros compañeros de equipo vieron su oportunidad. Una noche, bajo la oscuridad del hotel donde se hospedaban, decidieron no volver. Dejaron sus uniformes, sus medallas, sus nombres oficiales y corrieron hacia la libertad. No hubo tiempo para mirar atrás. Cruzaron las calles, se escondieron en muelles, esperaron entre las sombras mientras muchos escuchaban los pasos de los guardias. Si nos atrapan, nos fusilan, recordaría años después Sergio, con la mirada perdida en el recuerdo. Pero el destino estaba de su lado. En cuestión de horas, lo que fue una fuga desesperada se convirtió en el primer paso de una nueva vida. Sergio Oliva, el soldado cubano, había muerto esa noche y en su lugar nació el mito. Llegó a Miami sin dinero, sin idioma y sin rumbo, pero tenía algo que valía más que todo eso: una determinación inquebrantable,
hambre de triunfar, de salir adelante y sobre todo de ser libre. Empezó trabajando en lo que fuera, fábricas, almacenes, cargando sacos, moviendo cajas. Cada día que pasaba en ese país nuevo era un recordatorio de lo que había ganado y de lo que había perdido. A veces miraba al cielo y pensaba en su madre. Nunca pudo despedirse, pero había hecho una elección y en lo más profundo sabía que su libertad debía valer la pena de esa distancia. No debía ceder ante la nostalgia. Y en Estados Unidos, Sergio encontró un refugio inesperado: el gimnasio. El hierro volvió a hablarle, pero esta vez no como una orden militar, sino como una promesa. Aquí el peso no castiga, pensó, te libera. Y en esa idea comenzó su segunda guerra, la conquista del culturismo. América no lo esperaba. Cuando Sergio Oliva llegó a Estados Unidos, no tenía papeles, no tenía inglés y apenas tenía ropa, pero tenía algo que los demás no: una presencia que no podía ocultarse. En los gimnasios de Chicago, su cuerpo era imposible de ignorar. Sus brazos parecían esculpidos por otro tipo de fuerza, una que venía del hambre, del exilio y del dolor. Los entrenadores lo miraban con asombro. Algunos lo veían como un diamante en bruto, otros como un intruso, porque Sergio no encajaba en el molde del culturista americano de la época. Era negro, latino, con un acento extranjero y una historia que sonaba peligrosa. En un tiempo donde el racismo aún era norma disfrazada de costumbre, su cuerpo se volvió un acto político sin quererlo. Cada pose, cada flexión, cada competencia era una declaración silenciosa: estoy aquí y no pueden ignorarme. Sergio no buscaba aprobación, buscaba respeto, porque eso desde muy pequeño le enseñaron que era lo más importante. En el gimnasio, que después sería bastante conocido, Duncan de Chicago, empezó a entrenar con una intensidad que rozaba la obsesión. Dormía poco, comía lo que podía y dedicaba cada hora libre a perfeccionar su físico. Las pesas eran su idioma, el espejo su confesionario. Día tras día, su cuerpo se transformó, los bíceps se redondearon hasta volverse legendarios, el pecho se expandió como una armadura y la silueta comenzó a atraer miradas en todo el país. Y fue entonces cuando alguien pronunció por primera vez las palabras que lo perseguirían para siempre: Temid, el mito. Porque nadie entendía cómo un hombre podía tener esa forma, esa proporción, esa energía que parecía desafiar la anatomía misma. Pero lo que pocos sabían era que detrás de esa perfección seguía existiendo el mismo soldado cubano, el mismo que había corrido bajo la oscuridad de la noche buscando libertad. Ahora su guerra era distinta, pero igual de peligrosa. Una guerra contra el prejuicio, contra los jueces que no querían ver más allá de su color de piel, contra los murmullos que decían que un latino no podía ser el mejor del mundo. Pero Sergio tenía una respuesta para todos: levantar más, entrenar más y callar con resultados. En poco tiempo sus victorias locales se convirtieron en títulos nacionales. Su nombre ya era conocido y su figura una leyenda en construcción. Pero cada triunfo también hacía crecer el resentimiento de algunos, porque el mito no solo deslumbra, también incomoda. En ese momento nadie lo sabía, pero Sergio estaba a punto de cambiar la historia del culturismo para siempre. Finales de los 60, el culturismo estaba entrando en su era dorada. Las revistas, las luces y los concursos comenzaban a convertir a los hombres de hierro en estrellas. Y entre ellos, había uno que parecía hecho de otro material: Sergio Oliva. Cuando se subía al escenario, el público no entendía lo que veía. Su cuerpo no era simplemente grande, era armónico, fluido, con curvas imposibles que parecían esculpidas por un artista que conocía la furia. Los jueces lo miraban con descontento, los competidores con miedo, y en 1967 Sergio ganó su primer Mr. Olympia. Y no solo lo ganó, lo arrastró por completo. Su físico era tan dominante que los jueces no pudieron ni discutirlo. En 1968 lo volvió a hacer. En 1969 repetía por tercera vez. Pero fue ese mismo año cuando algo cambió en la historia del culturismo para siempre. Un joven austriaco de apenas 22 años llegó a desafiarlo. Su nombre, conocido en el mundo, Arnold Schwarzenegger. Ambos se enfrentaron en el escenario del Mr. Olympia en 1969 y el mundo contuvo la respiración. De un lado, el mito caribeño,
fuerte, callado, con una mirada que atravesaba las luces y los egos. Del otro lado, el austriaco carismático, ambicioso, con la sonrisa de quien sabe que el futuro le pertenece. Cuando posaron frente a frente, fue como ver dos formas de entender el cuerpo humano. Sergio, pura potencia natural. Arnold, disciplina estructurada, geometría de músculos. Los jueces votaron y el público rugió. Y por primera y única vez, Arnold Schwarzenegger fue derrotado. El mito había vencido al hombre que se convertiría en el ícono mundial. Sergio Oliva, el ex soldado cubano que una vez escapó bajo la noche, ahora era el hombre más fuerte del planeta. Pero detrás del brillo y los aplausos, una sombra comenzaba a formarse. Arnold no era un hombre que aceptaba la derrota fácilmente, y el mundo del culturismo, manejado por promotores y jueces con favoritismos, no estaba dispuesto a ver al latino seguir ganando. Ese fue el inicio de una rivalidad silenciosa pero brutal. Sergio, desde su humildad, no entendía de intrigas, solo quería entrenar y competir. Pero Arnold jugaba otro juego, el del poder. La prensa, las organizaciones, las marcas, todos lo querían a él. Mientras tanto, Sergio comenzaba a sentir el peso de la injusticia de años anteriores. No solo debía cargar con la barra, también con el prejuicio. Porque aunque el tiempo y la historia eligieron a Arnold como el rostro del culturismo, el respeto que Sergio ganó esa noche nunca se borró. Porque por un instante, solo uno, el mito fue más grande que la leyenda. Todo imperio cae, y el de Sergio Oliva no fue la excepción. Después de su tercera victoria en el Mr. Olympia, el mito comenzó a sentir el peso de algo que ninguna barra podía levantar: la política del culturismo. En los años 70, el Mr. Olympia no solo era un concurso de cuerpos, sino también un juego de influencias, marketing y favoritismos. Joe Weider, el poderoso promotor y fundador de la IFBB, había apostado todo por su protegido, Arnold Schwarzenegger. Las cámaras lo seguían, las revistas lo idolatraban, y poco a poco el público comenzó a olvidar quién fue el verdadero rey. Sergio notaba cómo lo miraban distinto, ya no como un campeón, sino como un obstáculo. En los camerinos, el ambiente era frío, comentarios sutiles, miradas incómodas, decisiones dudosas de los jueces. La frustración crecía. En entrevistas, Sergio comenzó a hablar: no es justo, no se trata solo de músculos, se trata de quién quieren que gane. Y esas palabras, aunque honestas, le cerraron las puertas que nunca volverían a abrirse, o al menos no tan pronto. Para la IFBB, Sergio se había vuelto un problema, un hombre demasiado fuerte para callar. Lo sancionaron, lo apartaron, lo hicieron invisible, y el mito desapareció de los escenarios. Años después, cuando Arnold dominaba el mundo y se convertía en el ícono global, Sergio veía desde lejos cómo el culturismo cambiaba, volviéndose más un espectáculo que pasión. Muchos pensarían que en ese silencio él fue derrotado, pero la verdad era más compleja. Sergio no odiaba a Arnold, odiaba el sistema que lo había convertido en una sombra. Lo que antes lo impulsó, su disciplina, su fuego interno, comenzó a volverse contra él. El perfeccionismo que lo hizo campeón se transformó en una carga. Esa mente militar entrenada para no ceder nunca, no sabía cómo rendirse, y cuando el cuerpo ya no podía más, la mente empezó a romperse en silencio. En 1984, después de años fuera del circuito oficial, Sergio intentó regresar. Subió al escenario del Mr. Olympia nuevamente, esperando que el público lo recordara, al mito, pero el tiempo no perdona. Los nuevos competidores lo superaron. Su cuerpo ya no era el mismo, sus ojos tampoco. Terminó en 8º lugar. El público lo aplaudió, no por lo que era, sino por lo que había sido. Aquel hombre que un día desafió a un imperio y veía lo que quedaba del mito. Pero incluso así, había algo que no podían quitarle: el hecho de que alguna vez fue el mejor del mundo, y eso para Sergio Oliva era suficiente para seguir de pie. Después de su caída en el escenario, Sergio Oliva no desapareció del todo. Siguió entrenando, siguió enseñando, siguió siendo el mito para quienes lo conocían en persona. En Chicago, donde alguna vez fue recibido como un inmigrante anónimo, ahora caminaba como una leyenda silenciosa. Trabajaba como policía, un hombre de orden en un mundo que siempre lo trató con caos. Muchos lo reconocían, pocos se atrevían a hablarle. No era arrogancia, era distancia, esa soledad que sienten los hombres que alguna vez
fueron dioses. Su vida personal, sin embargo, fue tormentosa. Su matrimonio se volvió un campo de batalla emocional. Celos, discusiones, distancias que se agravaban, hasta que una noche la tragedia tocó a su puerta. En ese momento de desesperación, su esposa le disparó 3 veces. Las balas atravesaron su cuerpo, pero no su destino. Sobrevivió, como si incluso la muerte respetara su fuerza. Después de aquello, se retiró por completo del foco público. No necesitaba más cámaras, ni trofeos, ni reconocimiento. Vivía tranquilo entrenando a jóvenes, hablando del hierro, del sacrificio, de la disciplina. Y aunque ya no tenía un cuerpo que asombraba al mundo, todavía conservaba la mirada del soldado, firme, intensa, imposible de quebrar. En los años siguientes, el mundo del culturismo comenzó a rendirle tributo. Los nuevos atletas seguían llamándolo el mito, con respeto. Incluso los que nunca lo vieron competir sabían quién era, porque su nombre no solo representaba un físico perfecto, sino una historia de lucha, rebeldía y humanidad. En 2012, Sergio Oliva falleció. Su cuerpo, aquel que deslumbró al mundo, finalmente encontró descanso, pero su legado no murió con él. Años después, el anime japonés Baki, un personaje apareció, enorme, poderoso, casi sobrehumano. Se llamaba Biscuit Oliva, un homenaje directo al cubano que desafió a los dioses del hierro, porque algunas leyendas no se borran, solo cambian de forma, inspiran. Hoy, su hijo, Sergio Oliva Jr., continúa su legado, llevando el apellido Oliva a los escenarios modernos, demostrando que la fuerza, cuando nace del alma, nunca muere del todo. El mito vive en cada atleta que levanta una barra buscando algo más que músculo, buscando libertad, un refugio donde esconderse del mundo caótico. ¿Y tú, qué legado dejarías cuando ya no estés aquí?